Bendiciones, mis amados, qué lindas. Em, Les deseo un inicio de semana muy bendecido, que sigamos así bendecidos en toda la semana, podamos ver la gloria de Dios y poder caminar bajo cielos abiertos. Y les digo una cosa, si no tienen por qué no orar, si ustedes están completitos en su casa, todo está bien, están bendecidos por todos los lados, hay muchas personas que necesitan oración. Pueden ser los jefes de sus hijos, pueden ser sus hijos, pueden ser las personas que están enfermas en los hospitales. No podemos cesar de orar, clamándole al Señor de una o de otra manera por todos aquellos que todavía no conocen el Dios que tú tienes y el que yo tengo. Oremos por ellos. Bueno, vamos a mirar un poquito la palabra de Dios. Dice aquí en Génesis 5, 2, en 5:3 y dijo, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su imagen y semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Fíjese que es que yo estaba mirando este tema, es porque fíjese, mis amadas, lo que estábamos hablando la semana pasada, el último tema que dejamos, donde la gente cree que ellos nacieron con esta santidad, que se les ha olvidado a estas personas que se van que predican la palabra así machacando al hombre que no tiene conocimiento del Señor, se les ha olvidado que nosotros no éramos nadie, que nosotros como ellos, que el Señor, gracias a Dios, nos escogió y nos ha ido procesando, que eso no quiere decir que seamos santos. El Señor nos hace justo delante de Él. Yo ya de eso también les puse un estudio ahí. Entonces nos damos cuenta que aquí este hombre tuvieron un hijo a imagen y semejanza de él. Ya no fue a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Aquí lo dice la palabra, lo hicieron a imagen y semejanza de él, de Adán, y este hijo lo llamaron Set. Y de esta descendencia de Set fue toda la maldad, que ahí fue donde el Señor Jesús, el Padre Eterno, encuentra dentro de toda esta maldad, dice la palabra de Dios, aquí vamos a leer un poquito para que lo podamos entender. Dice la palabra de Dios en Génesis 6, dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Qué pasa? Vean, mis amados. ¿Quiénes son las hijas de los hombres? Son las hijas de Set. Esta es de la descendencia de lo de la maldad, de la maldad, no, del hijo a semejanza, a imagen y semejanza de Abraham. Luego nos damos cuenta nosotros que aquí dice que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Son los ángeles, mis amadas. Me van a decir ustedes, ¿y cómo es posible que siendo ángeles y ellos no tienen cuerpo? Es que ellos sí tenían cuerpo entonces. Recordemos una cosa, que cuando Abraham estaba paradito en la puerta de su casa, en medio del calor, del sofoco y toda la cosa, él pudo ver los ángeles de Jehová. Y él salió corriendo a saludarles. Y dice que se sentaron debajo de un árbol y empezaron a conversar. Y de pronto él les dice, espérenme, yo voy y les traigo que comer. Y fue rapidito, un espíritu no come. El que come es un cuerpo. El que se alimenta es el cuerpo. Entonces démonos cuenta que en aquel tiempo habían los ángeles los hijos de los hombres, de los hijos de Dios tenían cuerpo. Entonces él va y le dice a su esposa Raquel, le dice a Sara que haga la tortita y rapidito lo hace todo, va donde los criados y rapidito dice la palabra que hablaron un cordero y les llevaron asado, lo coció, luego va y lo lleva allá y vasa el caldo. Mire cómo dice la palabra, todo está ahí, que vaciaron el caldo, hicieron holocausto al Señor y luego los ángeles comieron con él. Regaron el caldo para que el olor subiera fragante delante de Jehová. Pero luego los ángeles comieron con él. Y estos mismos ángeles fueron los que fueron a destruir a Sodoma y Gomorra. Recordemos.
Recordemos bien la palabrita para que no nos vamos a desviar de las enseñanzas. Entonces dice dice que estos hombres, los hijos de Dios, escogieron como a ellos les parecía, viendo las hijas los hijos de Dios, viendo las hijas de los hombres hermosos, la escogieron. ¿Qué pasa, mis amados? Por eso nosotros, yo les decía la semana pasada que nosotros somos descendencia del pecado. Nosotros no éramos hijos de Dios, nosotros éramos hijos de pecado. ¿Y qué pasa hoy, mis amadas? ¿Por qué les digo yo esto? Porque a nosotros ¿cómo les dijera yo? A ver, nos enseñan que si nuestras familias no se han convertido, si uno de ellos partiera con el Señor, digámoslo, si uno de ellos fuera llamado a tener cuentas con Dios, entonces lo primero que decimos es que esa persona se fue al infierno, ¿verdad? Por lo que estábamos hablando la semana pasada. Nosotros tenemos que quitarnos la escama de los ojos. Y eso solamente lo hace el Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es escudriñada a nuestra mente por el Espíritu Santo. Es la palabra de Dios en nuestro Señor Jesucristo andando. Por eso nosotros esta palabra la tenemos que respetar. Fíjese que es tremendo porque el otro día, que aquella mujer me mandó decir que yo no tenía a Dios en el corazón, con una risa burlona me dijo que era que yo ponía problemas por todo. Que porque le había dicho a una de las hermanas que si no le daba pena tirar las escrituras al suelo. Yo lo que no sabía era que ellas estaban ya muy enfadadas conmigo y yo no lo sabía. Entonces la chica me dijo que ella prefería guardar la palabra en el corazón. Pero imagínense qué lástima. Qué lástima que no entiendan que este libro es sagrado. Este libro, es que coger este libro, apropiarte de la palabra de Dios, apropiarte de esto, es apropiarte de nuestro Señor Jesucristo, de saber que Él es. La palabra es Él. A lo mejor lo ves como un libro cualquiera, esas páginas, pero es que estas páginas son sagradas. Donde está el Espíritu Santo de Dios, hay libertad, hay santidad, hay gracia divina. Si en ti habita el Espíritu Santo, ahí hay gracia. Entonces, esta palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, aquí hay santidad. Cuidando esta palabra, es que yo quería decirle a esta mujer que por qué la tiraba al suelo. O sea, miremos las cosas desde el punto de vista de cómo las personas tenían un resentimiento en contra mía y yo no lo sabía. Entonces, cuando nosotros venimos a esto, entonces, ¿qué pasa? Son resentidos contigo, pero son santos. Y para señalar, también son santos. Y resulta que aquí la palabra nos enseña que todos los gentiles, todos los que el Señor no escogió, los que el Señor no escogió de aquí, porque miremos que todos somos hijos de pecado. Porque esto fue lo que encendió en ira a Jehová. Y dice la palabra de Dios aquí en el 4, dice, y había gigantes en aquel tiempo. O sea, ya habían gigantes. Y dice, y en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. O sea, fueron estos hijos que tienen unas estaturas impresionantes de esta descendencia, de los gigantes que se encontraron en el camino del pueblo de Israel, de los gigantes que David mató, todo eso es de esa misma descendencia. Y entonces nosotros somos de esa descendencia. ¿Por qué, mis amados, si el Señor destruyó a Sodoma y Gomorra? Lo encontramos ahí, ¿verdad? Esta fue la destrucción que hubo entonces en Sodoma. Esto fue la destrucción de Noé. Cuando él viene y le dice a Noé que iba a destruir, él le consultó. Fíjese lo lindo que es el Señor. Él podía haber hecho lo que él quisiera, pero si es que él de todas formas es el dueño del cielo y de la tierra y de toda su plenitud. Pero dice la palabra que él, viendo la situación, viendo cómo se había hecho esta mezcla entre los hijos de Dios, pero lo que nosotros tenemos que entender en este momento,
que nos quede claro que entonces los ángeles tenían cuerpos. Eso sí nos tiene que quedar muy clarito y los encontramos ahí cuando estaban aquí, el que peleó con Jacob, todos ellos tenían un cuerpo. Entonces dice el Señor que él va a destruir. Pero fíjese, a la parte que yo quiero llegar que más me impresiona es que por mucho que a ti te digan, tus hijos son unos borrachos, tus hijas son unas bebedoras, tus hijos son esto, tus hijos son lo otro, ¿verdad? Fíjate muy bien cómo pensamos nosotros, tenemos una mente muy reprobada, Dios mío santo, porque fíjate que somos viendo el problema de nuestros hijos. Nos enfocamos en el problema de nuestros hijos, se enfoca en el problema de los esposos o de las esposas, los que están convertidos. Y si el Señor nos manda es a poner los ojos en Él. Entonces no tenemos por qué enfocarnos en el problema, sino mirar hacia la bendición, que nuestro Señor Jesucristo es la bendición. Y si tú estás tratando de obedecer a nuestro Señor Jesucristo, esa bendición va a alcanzar a tu familia. Porque démonos cuenta que es toda esta descendencia, todo lo que encontramos aquí, está Enoc, que fue un hombre bueno que caminó con Dios y se lo llevó Dios, mas no escogió él a Enoc, porque tenía que ser a un pecador como Noé. Es que miren, esta es la parte interesante, que el que condena cree que él es santo. Es que yo soy santo. A uno le dicen, acuérdense que hay por ahí algo que dice que aquella mujer le decía, y yo solo tuve un solo esposo, ¿verdad? Y lo decía era de puro resentimiento contra la persona que había tenido muchos hombres. Eso es algo muy íntimo. Entonces, claro, esa mujer decía y predicaba y decía, mire, es que yo no tuve sino uno solo, pero estaba resentida por dentro. Por eso lo decía. Estaba con ese resentimiento porque solo había tenido un solo esposo. Bueno, y en cambio las otras han tenido, pues, hacer nosotras estas sinvergüenzas, ¿verdad? ¿Cuántos hemos tenido? ¿Cuántos tuvimos? Entonces dice, aquí vengo yo a decirles es que fíjese, dice la palabra de Dios, y fueron todos los hijos de Enoc, fueron todos los días de Enoc 368 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Era un hombre como Dios manda. Ese sí era digno de decir, esta gente es pecaminosa, esta gente se va a perder, esta gente se va a ir a los infiernos, ¿verdad? Pero el Señor no se quedó con ese tan bueno. El Señor se llevó ese bueno y se vino a buscar uno malo como nosotras. Se vino buscando entre el pueblo, imagínense, él se lleva a este hombre, el Señor sabía que este pueblo se iba a pervertir y viene y deja que Noé se lleva a Enoc. Y después viene y ve el pueblo pervertido, totalmente en esa mezcla de los hijos de Dios y las hijas de los hombres y todo el pecado tan grande. Y dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha y en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón, ellos eran de continuo solamente el mal. Está viendo él todo esto en toda esta descendencia, mis amados. Y dice que entonces, y dice Jehová, rearé sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia. O sea, todo estaba vuelto pedazos, mis amados. Ahí no había nada bueno. Pero entonces dice, pero Noé halló gracia, o sea, el único que halló gracia delante de Noé, pero también era pecador. Ahí no dice, Noé era el único que era justo delante de Dios, no. Noé halló gracia delante de Dios. Y a causa de Noé, se salvó la esposa, se salvaron los hijos y se salvaron las esposas de los hijos.
Pero ¿quiénes no entraron a esa salvación? Miren, mis amados, esto se lo estoy diciendo yo, ¿por qué? Porque es la raíz de tus oraciones. Son las raíces de tus oraciones, de tu orar por tus hijos. No solamente se van a salvar tus hijos, no solamente se van a salvar las mujeres de tus hijos, sino que también la descendencia de los hijos de tus hijos. Fíjate, te voy a decir una cosa. Démonos cuenta que los hijos de Noé no tenían hijos. Tenían mujeres, pero no tenían hijos. O sea, entonces ahí no entró sino a la salvación Noé, la mujer, los 3 hijos y las 3 esposas. ¿Por qué se salvaron las 3 esposas de las mujeres de los hijos de Noé? Por Noé. Porque el Señor halló gracia en Noé. Por eso se salvaron los 3 hijos, las 3 mujeres de los hijos. Pero las mamás de estas hijas no se salvaron. Fíjense en cómo sería ese dolor de ellos cuando entraron ellos a la barca, a esta arca tan grande. Noé, la esposa, los 3 hijos y las 3 esposas, y las 3 esposas sabiendo que sus madres, sus padres habían quedado ahí, esperando la destrucción total. Mire lo que yo les digo, mis amados. Nosotros no podemos irnos comiendo cuento a estos condenadores, a estos que solamente nos han enseñado palabra para destruir. Y fíjese que así muchas veces nosotros también lo hicimos. Yo también tuve un tiempo así, que yo decía, pero ¿y aquella por qué está en esas condiciones? ¿Y qué tal que se les llegue la hora de la muerte y así? Por Dios, porque es que eso es, hasta que nosotros no entendamos que estamos llenos de religiones, no vamos a poder entender la palabra de Dios. Y me llena de satisfacciones porque nosotros, ahí vemos que ellos fueron salvos. Entonces nosotros también podemos contar con esa salvación para nuestros hijos. Mientras nosotros estemos en esa lucha continua de en medio del pecado, pero orando, que esta carne nos tira, que esta carne se enoja, que esta carne se resiente, que esta carne le duele, pero sigamos orando, sabemos que hay misericordia. El Señor ha hallado en nosotros misericordia. Entonces no solamente seremos salvas nosotras, sino que seremos con nuestros hijos y nuestra descendencia, porque es que la palabra aquí nos lo enseña una vez más, que la palabra nos enseña que hay una promesa para ti y para mí. Y cuando estas personas empiezan con este viaje de religiosidad y todo este viaje de tonterías en que te enojaste, no te puedes enojar, pero ellos están resentidos. Es que lo más triste es eso, que a ti te dicen, ay, pero es que no se puede enojar, es que no puede esto y puede lo otro, pero ellos tienen un montón de resentimientos y odios y cosas guardadas en el corazón, pero ellos son buenos. Pero qué lástima que es que no estudian la palabra. Y ellos creen que es que ellos nacieron en cunita de no maldad. Pero la palabra de Dios me enseña. Fíjese, David lo sabía. David sí sabía que él era nacido de maldad, porque dice, en maldad y en pecado me concibió mi madre. Qué linda la bendición de la revelación del Espíritu Santo a este varón. De verdad que uno se queda impresionado. ¿Quién era él? Y fíjese la gente como se crea ahorita para señalarte y para condenarte. Y fíjate que David, el único que tuvo el corazón de acuerdo al corazón de Dios. Y David en sus salmos nunca dice, yo fui el que maté a Goliat, o yo tal cosa, o yo tal otra. No, él siempre dice, porque soy siervo de Jehová. Es lo hermoso, que él no se le subieron los humos a la cabeza. Él siguió siendo siervo de Jehová. Él siguió siendo ese hijo adoptivo. O sea, él sí entendió que él había sido nacido en pecado, pero adoptado por el Padre. Y eso es lo que el Señor hace en nuestras vidas también. Con la venida de nuestro Señor Jesucristo, ya entramos nosotros a tener esa
esa salvación con Él. Y por esa misma gracia que Él halló en nosotros, esa gracia nos lleva a entender que mientras nosotros estemos clamando por nuestros hijos, el Señor sigue con ellos esculpidos en la palma de su mano, porque esa es su promesa. Entonces, ¿por qué tenemos que nosotros estar tristes porque nuestros hijos no se han convertido? No, así como nos demoramos tanto tiempo nosotros haciendo los que nos parecía en la calle, hasta que el Señor tuvo misericordia de nosotros, así mismo va a tener de nuestros hijos. Yo las bendigo en el nombre de Jesús y que esta semana sea de gran bendición, mis amadas. Que solo la bendición de Dios sea derramada en sus casas, que el Espíritu Santo habite día y noche alrededor de ustedes, en el nombre de Jesús.